Hola, buenas noches, tengan todos ustedes hermanos. Sean todos bienvenidos a esta transmisión de parte de nuestro pastor Epa. Les doy la más cordial bienvenida a esta transmisión, tanto a los hermanos que ven la transmisión aquí en la ciudad de Oaxaca como en los demás lugares en donde que forman parte de nuestra congregación. Saludamos a los hermanos de Salina Cruz, saludamos a los hermanos de Puebla, a los hermanos de Pinotepa y a todas las ciudades donde nos siguen, nos sintonizan, como Ciudad de México, Guadalajara, y bueno, a Chiapas y a los lugares a donde nos siguen por medio de las transmisiones. Que Dios les bendiga, me da gusto saludarles. Y bueno, ya para entrar de lleno al tema, quiero pedirles por favor que me acompañen en una oración. Inclinamos nuestro rostro y cerramos nuestros ojos y vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Padre Santo, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, esta noche nos acercamos al trono de la gracia para alcanzar misericordia y para hallar gracia para el oportuno socorro. Nos acercamos para bendecir tu nombre, para alabarte, para reconocerte, Señor, que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Salvador, que tú eres el dueño de nuestra vida, Señor, y que tú eres nuestro principal instructor, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo nos enseñe, nos hable, nos ministre y nos dé entendimiento, Señor, por medio de la instrucción de tu palabra. Padre, que esta enseñanza, esta palabra sirva para traer edificación, Señor, y traer entendimiento a la mente y al corazón de mis hermanos, Señor, y que tu iglesia siga siendo edificada, Padre eterno. Que crezcamos, Señor, en el conocimiento de tu persona, Padre, y que perseveremos, Señor, en alimentarnos de tu palabra, Señor, para que por medio del alimento de tu palabra, obrando en nuestros corazones, crezcamos, Señor, en Cristo para salvación, Señor, de manera que todos no permanezcamos, Señor, no seamos permanentemente niños en el Espíritu, sino que crezcamos, Señor, para alcanzar la madurez, Señor, en Cristo Jesús. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, les voy a pedir por favor que me acompañen al libro de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 1. Vamos a estudiar en esta ocasión el capítulo 1. De hecho, este estudio, pues, de hecho, comprende el capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 3. Pero por cuestión del tiempo, creo que en esta ocasión vamos a concentrarnos en el desarrollo y estudio del capítulo número 1. Y aprovechando para recalcar, me parece que este domingo pasado el pastor en el tema, en la enseñanza que nos compartió, nos decía que hay personas que creen que el Antiguo Testamento está obsoleto, que ya no sirve, que no debemos de usarlo, estudiarlo, conocerlo, porque ya estamos en el nuevo pacto, pero eso no es verdad. Dios dejó toda la escritura para enseñarnos, para exhortarnos, e inclusive él dio un pasaje que quiero antes de iniciar que vayamos, está en el libro de Primera de Corintios, capítulo 10. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 11, dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo,
y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y en este pasaje se refiere a que las cosas que están escritas del Antiguo Testamento, dice que les acontecieron como ejemplo y están escritas, quedaron escritas para amonestarnos, exhortarnos a nosotros, corregirnos a nosotros, que hemos alcanzado el fin de estos fines de los tiempos. Entonces, el Espíritu Santo sigue enseñándonos y utilizando todavía la instrucción que hay en el Antiguo Testamento para seguir trayendo luz, entendimiento, sabiduría, discernimiento y edificación a su iglesia por medio de toda la Escritura. Dice la palabra también en el libro de 2 de Timoteo 3, dice que toda la Escritura es útil para enseñar, para corregir, para redarguir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces ahí dice que toda la Escritura es útil para nosotros. Entonces regresamos al libro de Samuel y voy a pedirles que me acompañen en la lectura. Voy a leer el capítulo 1 de una manera, pues en lo posible rápida, pero quiero que por favor me acompañen. Dice el texto, dice: hubo un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf, Efrateo. Y él tenía 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos, o al Señor de los ejércitos, en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes del Señor. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer y a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque el Señor no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque el Señor no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa del Señor, y la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana su marido le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo del Señor, ella con amargura de alma oró al Señor, y lloró abundantemente, e hizo voto, ojo con esto, dice, e hizo voto, diciendo: el Señor de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré al Señor todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante del Señor, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante del Señor. No tengas a tu sierva por mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió, y no estuvo más triste.
Y levantándose de mañana, adoraron delante del Señor y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer, y el Señor se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedía al Señor. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer al Señor el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido, yo no subiría hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante del Señor y se quede allá para siempre. Y Elcana su marido le respondió, haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumple el Señor su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo, con 3 becerros, una efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa del Señor en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí, y ella dijo, oh, Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando al Señor. Por este niño oraba, y el Señor me dio lo que pedí. Yo, pues, lo dedico también al Señor. Todos los días que viva será del Señor. Y adoró allí al Señor. Muy bien. Bueno, podemos, de manera rápida, podemos ver que aunque hay diferentes personajes que aparecen en esta porción de la escritura, en esta porción del libro, que es el primer capítulo, vemos que principalmente el capítulo se centra en una persona, ¿sí? Y esa persona se llama Ana, es una de las mujeres de un varón que dice, que es de un lugar llamado Ramataim de Sofim. Ese varón se llama Elcana. Elcana era descendiente de los levitas, él era de la tribu de Leví. Ajá. Entonces, este hombre, en ese tiempo se permitía a los judíos tener 2 esposas, y bueno, este hombre tenía 2 esposas, y menciona la escritura que una se llamaba Ana, que es la que, en la que se concentra o se enfoca principalmente este capítulo 1, y la otra se llamaba Penina. Pero el texto, el pasaje nos menciona que Penina sí tenía hijos, y por lo que parece tenía varios hijos. Sin embargo, Ana no tenía hijos, era estéril, por lo que no podía concebir, no podía tener hijos. Y entonces dice que este hombre junto con su familia subían a adorar a este lugar, esta ciudad, este territorio, este lugar que se llamaba Silo, que dice la escritura que ahí estaba la casa del Señor, o estaba el templo del Señor. Entonces dice que cuando este hombre subía a Silo para adorar a Dios, para ofrecer adoración, para ofrecer un sacrificio, bueno, normalmente, bueno, en la escritura nos habla la Torá o la ley, ¿no? Enseña que los judíos tenían que subir a adorar al Señor. Mencionaba 3 ocasiones, pero pedía que por lo menos en una de esas ocasiones se hicieran presentes físicamente o personalmente en el lugar que Dios había escogido, ¿no? Para ir a ofrecerle sacrificio, para ir a adorarle. Es decir, que no era suficiente con que adoraran en su casa, sino que Dios mandaba que todo su pueblo se emprendiera camino hacia la ciudad donde estaba
su templo, su tabernáculo, y que fueran a ese lugar a adorar, porque era una orden que él daba en la ley. Y estas fiestas eran el Pesaj o Pascua, eran Pentecostés o Shavuot, o eh, la fiesta de los tabernáculos. Ajá, la fiesta de los tabernáculos. Entonces, no nos especifica aquí este pasaje que cuál de estas fiestas era, pero era una de esas fiestas importantes. Y entonces él junto con su familia se preparaban para subir a adorar al Señor personalmente a esa ciudad que se llama Silo. Y dice que este hombre, el Cana, le entregaba una porción para que le ofrecieran en sacrificio. Le daba a su mujer Penina, le daba a todos sus hijos que tenía con esta mujer Penina, pero dice que a Ana le daba una porción especial porque la amaba. O sea, aquí la escritura nos deja ver que en su corazón este hombre a quien amaba pues era a su mujer Ana, aunque ella pues era estéril y no le había dado hijos, pero su corazón estaba con ella, entonces ella le daba como una porción especial, mejor que la que le daba tanto a su otra esposa como a sus hijos, ¿no? Pero sucede que cuando esto sucedía, probablemente yo pienso que la otra mujer, Penina, veía que le daban esa porción especial a Ana, lo cual yo creo que no le parecía, y eso hacía que, o provocaba que ella empezara a comportarse de una manera incorrecta con su, ¿cómo podemos llamarle? Coesposa, con la otra esposa de su marido. Y dice que cada año que subían a ofrecer su sacrificio, que subían a adorar a Dios, dice ahí que cada año, en el versículo 7, subían a la casa del Señor, y Penina, dice, le irritaba así a Ana, por lo cual Ana lloraba y no comía. Porque dice en el versículo 6, su rival la irritaba enojándola y entristeciéndola, y dice la razón, porque el Señor no le había concedido tener hijos. Pues podemos entender fácilmente que esta mujer se dedicaba, o lo que se procuraba hacer era, yo creo, mofarse, burlarse de que ella no tenía hijos, hacer comentarios burlones, eh, criticándola, burlándose de ella, menospreciándola porque ella tenía familia y Ana no tenía hijos, no tenía descendencia. Entonces dice que esto provocaba que Ana, o sea, la irritaba, la enojaba, la molestaba, la frustraba, la fastidiaba, y le generaba, pues sí, la llenaba de tristeza, la llenaba de dolor, de amargura, y ese dolor en su corazón, esa amargura en su corazón, de frustración pues de ver su condición naturalmente, dice que le hacía que ella llorara y que se le quitara el hambre, no comía, dice. Entonces vemos como dice en el versículo que sigue que su marido le decía, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? Pero con la siguiente pregunta nos damos cuenta que él en el fondo sí sabía qué era lo que le pasaba a su esposa Ana, porque le dice, ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? O sea, el Cana sí se daba cuenta que el corazón de su esposa Ana estaba afligido, estaba dolido, estaba amargado, estaba desanimado, entristecido, porque ella no podía ser mamá, no podía concebir hijos, no podía tener familia. Entonces él trataba de alguna forma de consolarla, pero pues de una forma, pues yo creo no muy sabia, ¿no? Entiendo que en todas las mujeres o en la mayoría de las mujeres, conforme van creciendo, van siendo adultas, o sí, van madurando, hay un anhelo, un deseo en el corazón de experimentar esa, esa etapa, ¿no? Como
de saber lo que es ser madre, de concebir hijos, de tener familia, de criar hijos, del amor que hay dentro de ellas, poderlo vaciar, expresar sobre una descendencia, sobre sus hijos, ¿no? El amor que tienen en su corazón, poderlo expresar hacia sus hijos. Y creo que entiendo yo que pues las hermanas que son mujeres me podrán decir si esto es verdad, pero que en el corazón de la mujer hay ese anhelo conforme se va creciendo, madurando, de experimentar esa etapa de la maternidad, ¿no? Del tener familia. Entonces este era un anhelo profundo, en el que es un anhelo sano, correcto, que Dios no lo reprueba, sino al contrario. Para eso Dios creó a los hombres y mujeres con esa capacidad para procrear, para producir. Y entonces había ese anhelo en el corazón de Ana, pero ella estaba físicamente mirando sus circunstancias y viendo que pues ella no tenía naturalmente, físicamente no tenía esa capacidad, y eso la llenaba. Y ante las burlas y las críticas y el desprecio de esta otra persona llamada Penina, pues ella se llenaba de dolor, de amargura, de tristeza, y dice que no comía. Sin embargo, llega un momento, podemos ver entonces que aquí este capítulo 1 se centra en el relato de la experiencia que está atravesando, de la experiencia dramática, difícil, dolorosa, hablando humanamente, de esta mujer llamada Ana. Pero vamos a ver cómo Dios interviene en las circunstancias, pero qué fue necesario que sucediera para que Dios intervenga en las circunstancias de Ana. ¿Sí? El nombre Ana significa agraciada, favorecida. Ajá, y ahorita vamos a ir hablando de dos aspectos, bueno, Ana tiene aquí básicamente dos significados o dos aplicaciones que podemos aprender o tomar espiritualmente, y ahorita lo vamos a llegar allí. Y entonces, bueno, continuando, dice que después de que su marido la cuestiona, dice que versículo 9, se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo del Señor, entendemos que ella comió y bebió. Bueno, lo que sucedía era que se presentaba el sacrificio, era un animal, se presentaba el animal se quemaba delante del Señor como una ofrenda, y una vez que el animal se quemaba la grosura, la grasa y la carne del animal, se podía participar, se podía comer de ese alimento que se había ofrecido al Señor, que se había sacrificado al Señor, y yo entiendo que de eso participan, comen, y por eso es que dice que ahí al lado estaba el sacerdote, ¿no? No es que habían invitado al sacerdote a comer a su casa, sino que ellos estaban físicamente en el templo del Señor, y por eso razones que ahí estaba cerca, recargado, dice, en uno de los pilares, el sacerdote Elí. Pero quiero que veamos un detalle. Dice en el versículo 3, dice que todos los años aquel varón, refiriéndose al Cana, subían de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificio al Señor de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes del Señor. Este pasaje nos da a entender que aunque el sumo sacerdote era Elí, los que en realidad administraban ahí los sacrificios, los que recibían los sacrificios, los que trabajaban como sacerdotes, atendiendo a la gente, recibiendo los sacrificios, presentando los sacrificios, pues no era el papá Elí, sino que eran los hijos, que se llamaban Ofni y Fines.
En esta ocasión no nos va a dar tiempo a hablar de ellos, pero para otra siguiente ocasión vamos a poder hablar con más detalle acerca de sus personas. Pero quiero recalcar este detalle respecto a que aunque estaba presente este hombre, no era ya el que se hacía cargo de las ofrendas y sacrificios, sino que eran ya sus hijos los que se encargaban de esto. Entonces dice que este hombre, el sacerdote Eli, estaba sentado, y que ella, mientras él estaba ahí sentado junto a un pilar del templo, dice que en versículo 10, ella con amargura de alma, que es lo que venimos mencionando, oró al Señor y lloró abundantemente, pero vemos como, bueno, vemos como en medio de esta narración, de esta situación que está atravesando esta mujer, de este quebranto, de este quebrantamiento que ella está experimentando, padeciendo este dolor, esta experiencia difícil, dolorosa, en la carne, ella toma una decisión sumamente importante en su vida. Y esta decisión también nos instruye a nosotros y nos trae enseñanza, exhortación, consejo, porque les dije, el nombre Ana significa agraciada o favorecida. Entonces, una de las cosas que quiero que entendamos es que en esta porción de la escritura, Ana tipifica al creyente, a los creyentes, al creyente común, a cada uno de nosotros, nos tipifica a un creyente. Pero también Ana tipifica a la iglesia. Recuerden, como también lo ha enseñado hoy el pastor, que cuando una mujer aparece en la Biblia, normalmente una mujer o la mujer tipifica a la iglesia. Entonces, vamos a ver, Dios aquí está enseñando cómo debe de responder ante circunstancias adversas, dolorosas, un creyente, y cómo debe de actuar la iglesia en medio de ese tipo de circunstancias, cómo Dios espera que la iglesia responda y que la iglesia actúe. Entonces, dice aquí, versículo 11, dice que ella hizo un voto. ¿Qué significa eso? Que ella hizo un compromiso delante de Dios. O sea, ella estaba emocionalmente sufriendo, tenía dolor, tenía tristeza, pero ella tomó una decisión, no se quedó únicamente llorando su pena, revolcándose en su dolor y quedándose en su amargura. Ajá. Dios permitió estas circunstancias adversas, pero estas circunstancias adversas Dios las utilizó para glorificarse en la vida de Ana, pero Ana fue necesario que tomara una decisión radical, porque las circunstancias eran, pues, digamos que naturalmente imposibles para ella. Por ello ella tenía que apelar al Dios Todopoderoso y tomar decisiones radicales en su vida. ¿Y cuál fue esa decisión radical que ella tomó? Dice que ella hizo un voto, es decir, que ella hizo un compromiso delante de Dios. Y dice que ella hizo su petición, la petición que tenía era el que ella quería ser madre. Y dice ahí, y quería ser madre de un hijo varón. Dice, vamos a leerlo, dice, hizo voto diciendo, Señor de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva, ella reconoce que está afligida, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, no te olvidares de mí, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré, yo lo consagraré al Señor todos los días de su vida y no pasará navaja sobre él.
este, y dice, ¿no? Mientras ella oraba largamente, o sea, fue una oración que aquí se está resumiendo, pero ella, o sea, abrió su corazón, derramó su corazón delante del Señor y habló y sacó lo que había dentro de su corazón. Y dice que mientras ella oraba largamente delante del Señor, dice que Elías estaba observando la boca de ella. Y yo me imagino que no solamente la boca, sino la cara, los gestos de ella, ¿no? Y porque me imagino a esa mujer llena de aflicción, de angustia, de dolor, pues, inclusive me imagino que no solamente, ella estaba hablando en silencio, o sea, estaba hablando en voz muy bajita, ¿no? Que prácticamente nadie podía oír, solo pues ella misma y Dios. Sin embargo, yo entiendo que pues ella, su cara expresaba lo que ella estaba pensando y sintiendo en ese momento y lo que le estaba hablando al Señor, ¿no? Y me imagino, yo, como lo dice la Escritura, estaba llorando y hacía gestos de tristeza, de clamor a Dios, ¿no? Y inclusive me imagino, moviendo sus manos, ella agachándose, de manera porque cuando estamos buscando al Señor con un clamor fuerte, normalmente no estamos así todos serenos y ecuánimes y bien paraditos, sino que con nuestro cuerpo también expresamos nuestros sentimientos, ¿no? Y lo que hay en nuestro corazón, ¿no? Con gestos, con movimientos, ¿no? De nuestras manos, de nuestro cuerpo, ¿no? Y ella, yo me la imagino siendo expresiva en ese momento, ¿no? De lo que estaba ya externando de su corazón y pidiéndole al Señor, ¿no? Clamando al Señor. Entonces el sacerdote se da cuenta y piensa, como no la oye hablar, piensa que ella pues está hablando allí sola o moviéndose sin que él pueda escuchar que habla y piensa, no, pues esta está borracha, ¿no? Y ya le dice, ya cálmate, digiere tu vino, pero ella le dice, no, es que no estoy borracha, simplemente que dice, soy una mujer atribulada de espíritu, versículo 15. Dice, pero yo no he bebido vino ni sidra, no estoy tomada, pues no estoy borracha, sino que he derramado mi alma delante del Señor. No tengas a tu sierva por mujer impía, o por una mujer pagana, o por una mujer que no conoce a Dios. Porque por la magnitud de mis congojas, o sea, mis congojas, mis tristezas, mis aflicciones son muchas, o sea, es muy grande. Y de mi aflicción he hablado hasta ahora, o sea, me he extendido hasta todo este tiempo. Entonces, ella, la decisión, y esto lo quiero recalcar, la decisión fundamental, la decisión radical que ella toma y que cambie el curso de su vida y que hace que Dios intervenga a su favor, que Dios se involucre en su petición y en la circunstancia que ella está viviendo, no es porque dice que ella estuviera llorando mucho, dice ni porque estuviera angustiada, ni triste, ni afligida. Eso no es lo que mueve al Señor a intervenir. Lo que mueve a Dios a intervenir es que esta mujer toma una decisión radical. Y en el versículo 11, la escritura es clara cuando identifica que esta mujer hace un voto, hace un compromiso delante de Dios. Ella no renunció a su petición porque su petición la presenta, la hace delante de Dios y le dice, Señor, si te dignas a mirar a tu sierva y te acuerdas de tu sierva y no te olvidas de mí, yo lo que te pido es que me dejes, me permitas tener un hijo varón. Yo quiero ser mamá y quiero ser mamá de un hijo varón. Pero aquí viene la diferencia con muchas de las oraciones que hace la gente o que hacemos nosotros, inclusive como creyentes, que pedimos a Dios milagros, cosas, necesidades, que no está mal y que no es que no debamos hacerlo. Pero aquí la diferencia con esta mujer es que esta mujer dice que hizo un compromiso delante de Dios y que ellas lo que hace es, al decir, el compromiso consiste en esto. Yo pido, Señor, que me dejes ser madre, que me des un hijo varón. Y si tú, pero aquí viene el voto, el compromiso, si tú me permites ser madre y tener un hijo varón que salga de mi vientre, que
que nazca de mí, yo, dice allí, dice, yo lo dedicaré al Señor, yo lo consagraré al Señor, yo se lo devolveré al Señor, yo se lo entregaré al Señor, yo lo pondré a disposición del Señor, no me lo voy a quedar yo, no, no, no voy a disfrutar de él de manera egoísta que lo quiera solamente para satisfacer mis deseos de ser madre y quedármelo yo, para disfrutarlo yo, sino que lo voy a tener, pero una vez que lo tenga, y que lo cuide los primeros años de su vida, en lo que lo amamanto, que está muy importante esta etapa de amamantar a un bebé. Una vez que termine esa etapa, yo lo devuelvo al Señor para que este niño sea dedicado al Señor todos los días de su vida, para que sirva al Señor todos los días de su vida. ¿Y qué es lo que está mostrando esta mujer al tomar esa decisión y al hacer ese voto delante del Señor? Ella está demostrando que se está humillando delante de Dios. ¿Y por qué decimos que se está humillando delante de Dios? Porque está involucrando a Dios, pero lo está poniendo en primer lugar. Ella tenía un anhelo en su corazón y el anhelo de su corazón era ser madre. Sin embargo, pues la mayoría de las madres yo creo que lo que quisieran es tener a su hijo pues para poder disfrutarlo durante muchos años y verlo crecer y cuidarlo y vestirlo y a verlo jugar y llevarlo a la escuela y jugar con él y convivir con él y pasear con él y tener muchas experiencias y pasar mucho tiempo con él. Sin embargo, esta mujer, al hacer ese voto delante de Dios, ella renuncia a ese deseo personal, egoísta de que mi hijo sea para mí, para darme alegría a mí, para satisfacerme a mí, para disfrutarlo únicamente yo. Ella está dispuesta a renunciar a su anhelo, a su deseo, para entregarle ese deseo a Dios, para entregarle ese anhelo a Dios. Y entonces de esa manera ella está demostrando que se está humillando para poner en primer lugar a Dios. Y yo anhelo un hijo, tener un hijo. Eso es el anhelo de mi corazón, es lo que ella está expresando aquí. Pero yo sé que tú también anhelas hijos para ti, hijos que te amen, que te sirvan, que se consagren a ti. Entonces, si tú me das ese hijo, yo me comprometo a cuidar de ese niño, a amamantar a ese niño, a atender a ese niño, a ver por ese niño los primeros años de su vida y entregártelo a ti para que tú te hagas cargo de él, para que te sirva a ti, para que se dedique a ti y para que viva su vida para ti, ya no para mí, sino para agradarte a ti y para honrarte a ti y para servirte a ti. Entonces vemos cómo ella aquí toma una decisión radical de entregarle su corazón a Dios, de entregarle su anhelo a Dios, de entregarle su petición a Dios, y de esa forma, al poner a Dios en primer lugar, entonces poder honrar de verdad a Dios. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? Que si nosotros no ponemos a Dios en primer lugar en nuestra vida, no lo podemos agradar, ¿sí? Si Dios no decidimos que tenga el primer lugar, y le entregamos nuestra vida, nuestros sueños, nuestros anhelos, y nos humillamos para buscar conocerle, agradarle, servirle y vivir para él. Si nosotros no deseamos eso, entonces Dios no está en primer lugar, y si Dios no está en primer lugar, entonces no lo podemos honrar, porque la forma en que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, podemos honrar a Dios es poniéndolo a Dios en primer lugar, y que ese ponerlo a Dios en primer lugar sea evidenciado a través de la vida que nosotros
vivimos para Él, la vida que nosotros de la manera en que nosotros caminamos para obedecerle a Él y para agradarle a Él. Entonces esta mujer dice, yo renuncio a está esta petición, pero esta petición no va a ser para mi deleite personal y exclusivo para satisfacerme a mí, sino estoy dispuesta a entregártela a ti para que tú hagas uso de ese anhelo, de ese sueño, de esa petición, de esa bendición que tú me das, te la devuelvo a ti para que tú hagas uso de ella o de él, en este caso su hijo, y que tú te glorifiques en él, que el beneficio no sea exclusivo para mí, sino que al entregártelo a ti, esa bendición ya no quede exclusivamente yo como beneficiaria, sino que el hecho de que yo te devuelva mi sueño, mi anhelo, mi bendición que ya me diste, el devolvértelo a ti haga que esa bendición bendiga a muchos otros más, alcance a muchos otros más, trascienda a muchos otros más, y que entonces ella es consciente de que ella no solamente va a buscar tener o formar un hijo para ella, sino va a cuidar, a alimentar y a formar un hijo para Dios. Y aquí quiero que recuerden que dije hace rato que Ana representa a la iglesia. Y eso es una cosa que Dios desea, eso es una de las formas en que Dios desea que la iglesia viva, responda, es algo que Dios desea de una manera en que desea que la iglesia actúe. Muchas veces le pedimos a Dios, como repito, tenemos peticiones, sueños, anhelos, necesidades, y está bien buscar a Dios para pedirle a Él las cosas que anhelamos o que necesitamos. Pero muchas veces, o la gran mayoría de las veces, lo que pedimos es para nuestro propio beneficio, para nuestro propio disfrute, para nuestra propia ganancia, pero no para honrarlo a Él, no para darle gloria a Él, no para ponerlo en primer lugar a Él, sino es para que me dé alegría a mí, me haga disfrutar a mí, me haga sentirme bien a mí. Entonces, Ana renuncia a eso y hace un compromiso de cuidar, de alimentar y de levantar un hijo para Dios. Y entonces, ¿qué significado tiene Samuel en esta historia? Samuel es del nombre hebreo Shemuel. Shema significa oye, oír, escuchar. Y él, pues Dios, entonces Samuel significa Dios escucha o Dios oye o Dios oyó. Entonces, el nombre de Samuel significa Dios escuchó o Dios ha escuchado. ¿A quién tipifica en esta historia Samuel? Bueno, Samuel básicamente o principalmente tipifica o representa dos cosas. Primera, Samuel representa, si Ana representa la iglesia, Samuel representa la vida que Dios deposita dentro de la iglesia, la vida que Dios hace nacer en la iglesia. Samuel representa la vida nueva que Dios le ha dado a la iglesia. ¿Qué significa eso? Entonces, ¿cuál es la vida nueva que Dios le ha dado a la iglesia? Es el nuevo nacimiento, es el nuevo hombre. ¿Quién es ese nuevo hombre? ¿Quién es ese nuevo hombre? Es Cristo en nosotros, es Cristo morando en nosotros, lo que nos da vida nueva y lo que nos hizo a nosotros nacer de nuevo. Entonces, Samuel representa el nuevo nacimiento del creyente, la vida nueva en el creyente. Por una parte, entonces Samuel representa a Cristo
en el creyente, la vida nueva en el creyente. Pero por otro lado, Samuel también representa a los hijos o a la descendencia natural, a los hijos de carne, pues, ¿no? Para los que son padres, ¿no? Todos los que tienen la bendición de ser padres, pues Samuel también representa a los hijos que se han tenido en la carne, la descendencia en la carne, y representa también a los hijos espirituales o a los hijos que han nacido por la predicación del evangelio. Le hace discípulos, por ejemplo, esto aplica para los que son pastores, para los que predican el evangelio y tienen discípulos y enseñan la palabra, predican la palabra y siembran la palabra en la vida de otros, y esas personas nacen de nuevo y se convierten en hijos de Dios, pero se convirtieron en hijos de Dios por medio de la vida de ese pastor que les predicó, de ese predicador que les compartió, de ese hermano que les enseñó, que les ministró, y por medio de su predicación ellos nacieron de nuevo. Entonces también puede representar a los hijos espirituales. Ajá. Ahorita en primera instancia quiero concentrarme en el primer significado que tiene Samuel en esta historia. Si Ana representa a la iglesia, y aquí el pasaje nos está dando a entender que dice la Biblia, voy rápidamente a leer aquí unos pasajes. Adelante dice, versículo 17, si por favor me pueden acompañar, dice: Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste, es decir, entregó su petición a Dios, confió en el Señor, descansó en el Señor y decidió ya no estar afligida por eso, sino que habló con Dios y entregó tanto su carga como su petición delante de Dios y dejó su situación en las manos de Dios, habiendo ella hecho de corazón un compromiso serio con Dios, a través del voto que ella hizo al estar orando. Y dice, versículo 19, y levantándose de mañana adoraron delante del Señor, y volvieron y fueron a su casa en Ramá, regresaron a su casa. Y dice que estando ahí, Elcana pues tuvo intimidad con su esposa, y dice que entonces el Señor se acordó de ella, o sea, recordó su petición y le contestó. Y dice, versículo 20, aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, concibió, lo que no podía hacer ahora lo hizo porque Dios la escuchó y la bendijo. Dice que dio a luz un hijo y le puso por nombre, como ya vimos, Samuel, diciendo, por cuanto se lo pedía al Señor. Entonces, Dios escucha no solamente su petición, que era una petición con fe, sino también Dios escucha que ella hace un voto para ponerlo a Dios en primer lugar, honrarlo así y levantarle no solamente un hijo para ella, para su deleite, ella disfrute de ella, su beneficio de ella, sino un hijo. Ella se compromete a levantar un hijo consagrado a Dios, que tema a Dios, que ame a Dios, que sirva a Dios. Y entonces Dios dice, bueno, ella se está comprometiendo a levantar un hijo para mí, un siervo para mí. Entonces Dios interviene y Él se hace partícipe de esa oración, de esa petición, y le responde y la escucha y la bendice, de manera que entonces ella se vuelve fértil y puede concebir a este niño. Entonces, dice la Biblia, continuamos rápidamente, dice: después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer al Señor el sacrificio acostumbrado y su voto, pero Ana no subió, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, o sea, hasta que termine de darle
pues teta, ¿no? Para que lo lleve y sea presentado delante del Señor y se quede allí para siempre. Entonces ella dice, voy a cumplir lo que le dije al Señor, le prometí que si me daba a mi hijo, yo se lo iba a devolver, se lo iba a regresar. Entonces lo que voy a hacer es estar con él el tiempo en que él necesita ser amamantado, y yo voy a ser pues la que lo va a amamantar. Entonces mientras tanto que duren ese par de años, 2, 3 años, en que el niño necesita su primer alimento, su alimento más básico, su alimento más elemental, que es la leche de la mamá, que pues la que se lo podía dar era su propia mamá, yo lo voy a hacer. Y una vez que él termine esa etapa de amamantamiento, esos primeros, yo calculo, digamos, hasta 3 años, entonces yo lo voy a entregar, en este tiempo lo voy a cuidar, lo voy a atender, lo voy a alimentar. Y una vez que este tiempo se cumpla y que él esté ya en posición para pasar a la siguiente etapa, yo lo voy a ir a entregar al Señor y se lo voy a entregar al sacerdote, al sumo sacerdote Elí. Entonces, la mujer cumple con ese tiempo en que amamanta a su niño, cuida a su niño, atiende a su niño, de manera que el niño crece. Y después dice la escritura que después que lo hubo destetado, lo llevó consigo, y dice con una ofrenda, ¿no? 3 becerros, una efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa del Señor en Silo, y el niño era pequeño, o sea, seguía siendo pequeño, pero pues ya no era un bebito. Ahora, quiero que me acompañen al libro de Primera de Pedro, por favor. Quiero que me acompañen al libro de Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2. Versículos 1 y 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 y 2. Dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, o sea, la leche espiritual que es pura, que es limpia, para que por ella, por esa leche espiritual, para que por ese alimento espiritual crezcan. El objetivo del alimentar a una persona es que crezcan, y dice aquí que espiritualmente se crece para salvación. Entonces, tomando en cuenta este pasaje que nos explica cuál es la leche espiritual no adulterada, la leche espiritual pura, limpia, santa, justa, que es la palabra de Dios, y tomando en cuenta que en el pasaje que estamos revisando, que estamos estudiando en esta ocasión, Ana representa a la iglesia y Samuel representa a nuestra vida espiritual, a la vida que Dios ha permitido que nazca en nosotros, a nuestra nueva criatura. A Cristo en nosotros, que ahora ya ha nacido en nosotros, ahora mora en nosotros, ¿sí? ¿Qué hizo Ana con su hijo durante esos años, esos primeros años? Dice que lo cuidó y lo amamantó. Entonces, ¿qué representa el hecho que Ana amamante a Samuel? Significa espiritualmente, significa que entonces Ana empezó a darle, o la iglesia, es necesario que la iglesia empiece a o tenga presente la importancia de estar dando leche espiritual, o sea, estar alimentándonos de la leche espiritual, que es la palabra de Dios. ¿Por qué es leche espiritual? Porque es un alimento básico, un alimento fundamental. Es decir, cuando nosotros conocemos al Señor, es necesario que aprendamos los fundamentos de
de la fe en Cristo, ¿no? El perdón de nuestros pecados, la misericordia de Dios, la gracia de Dios, el amor de Dios, el sacrificio de Cristo, el perdón de Dios por medio de ese sacrificio, la justificación por fe, y que ahora por medio de la fe nosotros entramos participamos de la gracia de Dios y ahora somos hijos de Dios. Todas esas verdades fundamentales que nos alimentan cuando nacemos de nuevo y que son sumamente importantes, porque esas verdades nos van a alimentar, nos van a satisfacer y nos van a ayudar a crecer espiritualmente. Ajá, ¿sí? Eso es sumamente importante. Pero tomando en cuenta este patrón espiritual que estamos viendo aquí, de la misma manera en que nosotros necesitamos tener cuidado de nuestra vida espiritual, atender nuestra vida espiritual, cuidar nuestra vida espiritual y alimentar nuestra vida espiritual, y para eso necesitamos obligatoriamente la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a cuidar nuestra vida espiritual? ¿Cómo vamos a amamantar o vamos a alimentar nuestra vida espiritual? Como una vez que vamos conociendo, apenas empezando a conocer a Dios, pues por medio de la palabra de Dios. Entonces, ustedes pueden decir, bueno, esto ya lo conozco, ya lo sé, es básico. Sí, pero el punto al que yo quiero hacer hincapié y énfasis en esta ocasión es que muchas veces nosotros obviamos o no tomamos en cuenta o tan en cuenta la importancia que tiene que estemos alimentándonos permanentemente de la palabra de Dios desde que somos nuevos, nacidos de nuevo, nuevos creyentes, pero también la importancia de que aprendamos y entendamos que a los que son papás, que a sus hijos, que a sus niños o no sé, ¿no? Adolescentes, jóvenes, pero sobre todo que desde niños es importante que la palabra de Dios esté presente en la vida de sus hijos, que tienen que estar ministrando leche espiritual a sus hijos, alimentando a sus hijos con la palabra de Dios, con los fundamentos del evangelio, con las verdades fundamentales del nuevo pacto, de la obra de Cristo en la cruz, del perdón de Dios, de la gracia de Dios, y eso tiene que estar siendo ministrado por medio de la palabra de Dios a nuestra vida espiritual, pero también al corazón de nuestros hijos o de las personas o los hermanos que tienen hijos, ¿sí? Porque digo esto porque hay veces que decimos, bueno, pues yo ya conozco a Dios, voy un ratito a la iglesia, medio oigo un pedazo de la prédica, llego tarde o me salgo temprano, o y bueno, de aquí hasta el siguiente domingo, ¿no? Hay otro poquito y otro pedacito. Pero yo les pregunto, naturalmente, un bebé pequeño, ¿cada cuántas horas come? ¿Cada cuánto come? ¿Come una vez a la semana? No. ¿Una vez al día? No. O sea, las hermanas que son mamás o los papás, hombres y mujeres y hombres, pueden testificar y reconocer que un bebé come cada 2, 3 horas. O sea, y come muchas veces al día, porque lo necesita, porque su cuerpo está en formación, está chiquito, pero se está formando, y para seguir creciendo y poder desarrollarse, necesita estar recibiendo esa energía y esos nutrientes que la leche materna le proporciona. Entonces los necesita frecuentemente porque su cuerpo está en un proceso acelerado de desarrollo. Entonces necesita estar recibiendo y absorbiendo esos nutrientes continuamente. Entonces, si un niño en la carne, si un niño naturalmente necesita esos recursos, esos nutrientes, ese alimento para poder crecer sano, para poder crecer fuerte, para poder estar, pues sí, sano, entonces eso significa que espiritualmente también nosotros necesitamos de este alimento, y de estos recursos, de vida espiritual que nos provee la leche espiritual no adulterada, que es la palabra de Dios, y que necesitamos estar alimentándonos de ella, bebiendo de ella, comiendo de ella permanentemente, continuamente. Entonces,
necesitamos la palabra de Dios. Muchas veces pensamos que con ir una vez a la iglesia el domingo y escuchar un ratito la palabra o un ratito el mensaje del pastor ya es suficiente, pero por medio de este ejemplo nos podemos dar cuenta que eso no es así. Necesitamos escuchar la palabra de Dios todos los días y no solamente un ratito, unos minutos, sino frecuentemente. Así como el bebé come continuamente varias ocasiones durante un día, de la misma manera nosotros necesitamos la palabra de Dios permanentemente en nuestra vida, estar comiendo y bebiendo de ella. La iglesia es responsable, cada uno de nosotros es responsable de alimentar a esa nueva criatura que Dios ha hecho nacer, que Dios ha depositado en nosotros, ¿sí? Porque el objetivo de esa nueva naturaleza, de esa nueva creación, es que crezca, que su proceso de desarrollo continúe para que crezca y que ese crecimiento lo lleve a la posterior madurez. Y de la misma forma, que esa misma palabra de Dios, una vez que nosotros estamos creciendo como personas, creciendo como individuos, como hombre, como mujer, y que ya se han convertido en padres, que ya son padres, necesitan tener esta verdad espiritual también presente, no solamente sobre sus vidas, sino sobre la vida de sus hijos. Y recuerden, aquí rápidamente quiero ir al pasaje de Proverbios capítulo 22, versículo 6. Los que son papás probablemente se lo sepan, y si no se lo saben, pues se lo tienen, es importante que se lo aprendan. Proverbios capítulo 22, versículo 6, es un pasaje muy conocido. Dice, sobre todo para los niños, dice, versículo 6, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Ahora, ¿ustedes a quién creen que le dirige el Señor, el Espíritu Santo, esa instrucción? ¿Al maestro de escuelita dominical? ¿Al hermano, a la hermana que le enseña lección el domingo 1 hora a los niños? ¿Ustedes creen que el Señor esa instrucción tan importante se la está dando a los maestros de los niños? Obviamente que no. Al principal destinatario de ese mandamiento, de ese consejo, de esa exhortación, son los padres. Es a los padres, a los principales responsables, a quienes Dios les está diciendo, instruye al niño en su camino. Tienes tú que instruirlo. Tienes tú que edificarlo, tienes tú que enseñarlo, tienes tú que guiarlo, tienes tú que disipularlo, tienes tú que disciplinarlo. La responsabilidad es de los padres, y dice al niño en su camino, es decir, en su proceso de crecimiento, en su proceso de aprendizaje, el principal responsable de edificarlo y alimentarlo espiritualmente son los que son padres, hermanos. O sea, en este aspecto, en el aspecto espiritual, pues nos compete a todos alimentar la vida espiritual nueva que Dios nos ha dado, es decir, Cristo en nosotros, ¿no? Nosotros hemos nacido de nuevo y necesitamos esa vida que Dios ha depositado en nosotros por medio del Espíritu Santo que ahora mora en nosotros. Esa vida nueva necesitamos alimentarla. Pero de esa misma forma también se puede aplicar a los hijos, o a las nuevas vidas que Dios les ha concedido a los que son padres, a sus hijos, pues, y que ustedes, es importante que tengan presente en su mente, en su corazón, que ustedes estén ministrando la palabra de Dios permanentemente a esos niños, para que esos niños puedan crecer, no solamente físicamente, sino puedan crecer en el conocimiento de Dios, en el temor de Dios, en amor a Dios, ¿sí? Y que sus corazones se vayan inclinando hacia la palabra de Dios y hacia los mandamientos de Dios y hacia el corazón de Dios, ¿sí? Entonces, pero quiero otra cosa que parecería obvia, pero que muchas veces no reflexionamos en ello. Sí, para que Ana pudiera consagrar a su hijo y decirle, yo te voy a levantar a ti, Señor, un hijo que te sirva, un hijo que te busque, un hijo que te adore, un hijo que esté dedicado y consagrado a ti.
¿Quién creen ustedes que tenía primero que consagrarse, que dedicarse, que comprometerse con Dios? Pues evidentemente la primera que tenía que hacer eso era Ana, y que fue lo que hizo, ¿sí? Porque también a veces pensamos, bueno, tenemos ideas así un poco a veces simples o que no son tan sabias, sensatas, y pensamos, bueno, pues el domingo que vayan a su escuelita dominical ahí con su maestro y que les enseñe ahí 1 hora de Biblia, lo que aprendan. Ojo, ojo, quiero dejar esto en claro. Las hermanitas, jóvenes y mayores, y hermanos jóvenes y mayores, que han sido o que son maestros de niños, son una bendición, y gloria a Dios por sus vidas, y que Dios siga bendiciendo su ministerio, y son un apoyo muy importante y muy grande para la obra de Dios. Yo no, con este mensaje, yo en ningún momento estoy tratando de minimizar esa labor y ese ministerio, no. Lo que yo quiero recalcar y dejar en claro, y que recordemos, porque esto también debemos de tenerlo ya entendido, y si no lo hemos entendido, entenderlo, y si lo hemos olvidado, recordarlo y tenerlo bien presente, es que los principales responsables de nuestra vida espiritual, en primera instancia, necesitamos y debemos de ser nosotros mismos. Ajá. Y los principales responsables de la vida espiritual de los que tienen hijos son los padres. Los padres son los principales responsables no solamente de la vida física, que tu hijo o que sus hijos, hermanos, coman, tengan vestido, tengan una casa, tengan una cama donde descansar. Qué bueno, gloria a Dios, porque Dios les haya dado la bendición para que tengan ustedes todas esas cosas, y sus hijos también disfruten de ellas. Pero no solamente es necesaria el cuidado de la vida natural física, sino que necesitamos cuidar de nuestra vida espiritual y de la vida espiritual de nuestros hijos, bueno, o de sus hijos. ¿Y quién es el principal responsable? Los padres, el padre como cabeza, pero los dos padres como autoridad de los niños, ¿no? Y quienes pues los trajeron naturalmente a este mundo. Entonces, ¿quiénes son los primeros que tienen que comprometerse, consagrarse? A veces decimos, Señor, pues Padre, que mi hijo te conozca, que mi hijo te ame, que mi hijo te sirva. Yo declaro porque también se puso de moda eso de las declaraciones, los decretos. Yo declaro que mi hijo es un siervo de Dios, que mi hijo es un ministro de Dios, que mi hijo es un hombre que ama a Dios, que busca a Dios, que sirve a Dios. Pero lo que más va a impactar la vida de los hijos va a ser el ejemplo. Y el hijo no va a hacer tanto caso porque nosotros le digamos cosas o le repitamos cosas, sino por el ejemplo que nosotros en nuestra vida cotidiana les demos, en este caso a los padres. Entonces, si queremos que nuestros hijos tengan un corazón que se disponga a buscar a Dios, un corazón consagrado para buscar a Dios, para servir a Dios, para caminar con Dios, el primero o los primeros que tienen que poner el ejemplo en este punto, nuevamente son los padres. Los padres son los primeros que tienen que consagrar sus vidas a Dios, porque uno puede explicar lo que sabe, pero uno produce lo que uno es. Entonces, si yo quiero producir un hombre que esté consagrado a Dios, o una mujer que esté consagrada a Dios, yo tengo que ser un hombre o una mujer que primero esté consagrada a Dios para producir ese tipo de frutos, para producir ese tipo de hijos. Hijos que amen a Dios y que estén consagrados a Dios y que crezcan buscando a Dios y amando a Dios. Entonces, eso implica que los primeros que necesitamos empezar a disciplinar nuestra vida espiritual somos nosotros. Y es verdad, aquí quiero llegar a otra verdad, y les pido que me tengan un poquito de paciencia, y ya ahorita estoy por terminar en unos minutos,
pero estos son puntos fundamentales de la enseñanza que Dios me permite desarrollar en esta ocasión. Estamos viendo que Ana representa a la iglesia o al creyente, y que Samuel representa a nuestra nueva naturaleza, a Cristo en nosotros, a nuestro nuevo nacimiento, pero también representa a los hijos naturales, a los hijos biológicos, ¿no? A la descendencia en la carne. Entonces, un bebé cuando nace no se puede alimentar por sí mismo. Necesita que alguien mayor que él, que alguien más grande que él, lo cuide, lo atienda, lo alimente, lo provea, se ocupe de él. Entonces, cuando nosotros nacemos de nuevo, pues necesitamos a otras personas que nos atiendan, que nos cuiden, que nos alimenten, que nos provean. Y esas personas, por ejemplo, en primera instancia son el pastor, los líderes, los predicadores o los maestros o los que enseñan la palabra, ministran la palabra, o los hermanos que tal vez me compartieron de Jesús, que fue, no sé, ¿no? Alguien, mi vecino, o alguien que me compartió de Jesús, y bueno, es importante que él, ya que está más crecido que yo, pues me lleve a Jesús, me enseñe de Jesús, me comparta de Jesús, y que yo me alimente por medio de la enseñanza que me dan estas otras personas que Dios pone en mi camino y que representan a la iglesia, porque aquí en el ejemplo, ¿quién es el que amamanta o la que amamanta a Samuel? Es Ana, y Ana representa a la iglesia. Entonces la iglesia necesita amamantar a los nuevos creyentes, darles la leche espiritual, que es la palabra de Dios, estar cuidándolos, estar atendiéndolos, estar ministrándoles la palabra continuamente. Y el hecho de que sea un bebé que depende de otro significa que el nuevo creyente o el nacido de nuevo tiene que tener humildad para recibir esa leche espiritual y para alimentarse de ella. De la misma forma, un niño que todavía no necesita seguir desarrollando su entendimiento y para volverse más adelante, que crezca, que esté más grande, más maduro, se vuelve independiente, necesita estar siendo ministrado por alguien más grande que él, en este caso en primera instancia sus padres. Sus padres son, como ya hemos repetido, son los principales responsables de estarle ministrando la palabra de Dios a sus vidas, para que ellos continúen de manera continua, permanente, desarrollándose y creciendo en el conocimiento de Dios, creciendo espiritualmente. Pero tenemos como le digo, que tener bien presentes que para poder nosotros ministrar, en este caso a los hijos, los que son padres, ministrar a los hijos, los que son padres también tienen que ser edificados, tienen que ser alimentados, tienen que ser ministrados, necesitan estar comiendo y viviendo continuamente de la palabra de Dios, y ello implica, en primera instancia, que la importancia de la asistencia a la congregación. El pastor luego menciona acerca de que él no le parece que haya cristianos cada 8, ¿no? Que vamos cada 8 días y vamos un ratito, sino que en la medida de lo posible, sabemos que hay circunstancias a veces, ¿no? Y situaciones muy puntuales, pero en la medida de lo posible hacer el esfuerzo por no ir a la congregación cada 8 días o 15 días, o sea, de manera tan espaciada, sino buscar en la medida de lo posible estar los viernes. Ahorita ya se ha incluido una actividad más, una reunión más, que es el día sábado, donde también recibimos instrucción, y el día domingo. Entonces hay días en que tenemos la posibilidad de escuchar la palabra de Dios, de alimentarnos de la palabra de Dios. Y bueno, si las circunstancias son extremas y no nos permiten estar físicamente en todas las reuniones, bueno, está la transmisión, ¿no? Pero sí que hagamos uso de esas transmisiones, de esas enseñanzas,
de esa instrucción que se transmite y que la podamos ver y podamos alimentarnos de la palabra por medio de las enseñanzas y no las desechemos o nos quedemos sin hacerles caso y sin tomarlas en cuenta, sino que busquemos diligentemente el estar siendo alimentados, estar siendo instruidos para que podamos continuar creciendo, y en la medida en que nosotros vayamos creciendo, vuelvo a repetir, en este punto me refiero, esto aplica para todos como creyentes, pero también los que son padres necesitan ir creciendo espiritualmente para que de la abundancia de su corazón puedan ustedes sembrarle y edificar y bendecir e instruir y guiar a sus hijos. No instruirlos por la experiencia que tienen o por lo conocimiento humano que hayan podido desarrollar, sino por el conocimiento y la sabiduría y la instrucción que están recibiendo de Dios por medio de su palabra, y que eso sea lo que siembren en la vida de sus hijos, para que sus hijos desarrollen un corazón inclinado a Dios y a su palabra. Y dice la escritura que la mujer amamantó a su hijo Samuel. Ana amamantó a su hijo Samuel, y una vez que se cumplió el tiempo en que él fuera destetado, pues dice que una vez que se pasaron ese tiempo, yo le calculo 3 años, entonces Ana, fue a presentar a Samuel, a dejarlo a Silo, para que se quedara bajo la tutela, la batuta de el cuidado, la inspección, la tutela del sumo sacerdote Elí. Y dice el pasaje, dice, versículo 24, después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, una efa de harina, una vasija de vino, y lo trajo, con su ofrenda, lo trajo con una ofrenda, y dice, a la casa del Señor en Silo. Y el niño era pequeño, y matando el becerro trajeron el niño a Elí, se lo entregaron al sumo sacerdote. Y bueno, ya le dice, este niño era por el que yo oraba, el que yo pedía, y Dios me lo entregó, me lo dio. Entonces por eso yo, honrando la palabra, el voto, el compromiso que hice delante de Dios, yo vengo y ahora te lo entrego a ti. Y aquí hay otra enseñanza muy importante. Y es con esto, y quiero ir aterrizando el tema, pero todo lo que hemos estado aprendiendo, todo lo que Dios por medio de su palabra nos va instruyendo y nos va revelando y nos alumbrando y recordando, nos lleva a este otro punto con el que quiero terminar la enseñanza en esta ocasión. Dice la escritura que Ana, la mamá de Samuel, una vez que fue destetado, que se cumplió esa etapa de su vida del niño en que necesitaba la lechita espiritual, el alimento básico, fundamental, y que el niño ya había crecido y ya estaba capacitado su cuerpo para recibir otro tipo de alimento y para llevar otro tipo de vida. Ya no era un adulto, pero ya era un niño más crecido, y ya estaba en condiciones de ser entregado a Elí, para que ahora Elí se hiciera cargo, porque ya no necesitaba la leche materna, la lechita espiritual, el alimento básico y fundamental. Su cuerpo ya podía procesar otro tipo de alimento y podía entrar a otra etapa de crecimiento, que era la siguiente, ¿no? Entonces dice que Ana lo entrega a Elí una vez que es destetado, y que la mamá lo entrega al sumo sacerdote, que se llama Elí. ¿A quién representa Elí en esta historia? Elí representa a Cristo como nuestro maestro, a Cristo como nuestro instructor, a Cristo como nuestro mentor, que es el que nos enseña la palabra de Dios y con quien necesitamos desarrollar una relación personal. ¿Qué quiero decir con esto?
¿quién es el que nos instruye en la palabra de Dios? Es Cristo. Pero ¿quién es el que nos enseña la verdad? Quien nos revela la verdad, quien nos habla de parte de Dios, es el Señor Jesús. Es Cristo, pero ¿por medio de quién Cristo nos enseña y nos revela la verdad de Dios? Nos lo revela por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos revela la palabra de Dios. Pero para que Dios nos revele, para que el Espíritu Santo nos revele la palabra de Dios, es necesario que nosotros entremos en una relación más cercana y personal con Él, para que entonces, nosotros, vuelvo a repetir y ya voy aterrizando, cuando nosotros iniciamos nuestra vida espiritual, necesitamos que el alimento nos lo dé el pastor, el líder, el maestro, el mentor. Aprendemos a través de predicadores que escuchamos en enseñanzas o que vemos a través de videos, de mensajes, y a través de ellos nosotros somos alimentados y empezamos a crecer o vamos creciendo. Pero ¿cuál es el objetivo de todo ese alimento y de que vayamos creciendo? ¿Acaso el objetivo es que permanezcamos dependiendo de que otros nos alimenten durante toda nuestra vida? No, definitivamente no. El objetivo de que nosotros vayamos aprendiendo y creciendo es que esa doctrina, esa enseñanza, esa verdad, esa justicia que vamos aprendiendo y por medio de la cual vamos creciendo, nos lleve hacia Cristo, para que entonces dejemos de depender de que otras personas nos estén alimentando como si fuéramos bebés espirituales que todo el tiempo necesitan que les estén enseñando, instruyendo y dando lechita, y que esa enseñanza y doctrina que vamos aprendiendo nos lleve a la siguiente etapa, que es ya no depender que de otros nos estén continuamente enseñando o permanentemente enseñando la palabra, sino que esa enseñanza y ese que hemos recibido y ese crecimiento que hemos tenido o experimentado nos lleve a acercarnos a Dios, para que nosotros de manera personal, de manera individual, empecemos a buscar al Señor Jesús, para que Él se convierta no solamente en nuestro sumo sacerdote que nos ha perdonado los pecados, sino en nuestro maestro, en nuestro mentor. ¿Quién creen cuando Ana dejó a su hijo allí al cuidado de Elí? ¿Quién creen que empezó a ser el instructor, el mentor, el maestro de Samuel? El maestro de Samuel se convirtió Elí, el mentor de Samuel fue Elí, a quien Samuel empezó a rendirle cuentas, fue a Elí. Entonces su mentor, su maestro, su guía, su instructor, pasó de ser su mamá a ser Elí. Entonces Elí representa a Cristo, o representa a Cristo, y Cristo nos enseña a nosotros su palabra por medio del Espíritu Santo. Esto significa que nosotros, esta enseñanza que estamos recibiendo, nos lleve a buscar de manera personal a Dios, a través de nuestros tiempos de oración, a través de nuestros tiempos de lectura, a través de nuestros tiempos de meditación de la palabra, a través de nuestros tiempos de estudio de la palabra, para que no dependamos de que otros continuamente nos estén diciendo qué significa la palabra, qué quiere decir la palabra, sino que Dios hable a nuestros corazones, enseñe nuestros corazones, edifique nuestros corazones, instruya nuestros corazones por medio de los tiempos que nosotros estamos en comunión con Dios, o hablando con Dios, o escuchando a Dios a través de la palabra. Eso significa que ya no necesitamos ni al pastor o a un líder o algún consejo, exhortación de parte de otros creyentes más maduros, más crecidos.
No, toda la vida vamos a necesitar el apoyo de pastor, de líderes, de otros hermanos más maduros en la fe, pero ya no dependiendo permanentemente de ellos, de que ellos sean los que nos enseñen, de que ellos sean los que nos instruyan, de, por ejemplo, bueno, yo no sé de la palabra, entonces que un maestro le enseñe a mis hijos, que el pastor le enseñe a mis hijos, que el líder de jóvenes le enseñe a mis hijos, porque yo no sé. Nosotros tenemos que ir creciendo con el alimento que recibimos para que ese alimento nos haga crecer y nos lleve a la siguiente etapa de ya no estar con lechita, sino de tener ya la capacidad espiritual que Dios ha desarrollado en nosotros para que nosotros de manera personal busquemos a Dios, que Dios empiece, que el Señor Jesucristo por medio de su Espíritu Santo se convierta ahora en nuestro maestro, en nuestro mentor, en nuestro instructor, el que nos enseña la palabra, el que nos revela la palabra, el que nos da entendimiento de la palabra y que nosotros aprendamos ahora directamente de Él. Como yo he dicho en otras ocasiones, yo estimo y quiero mucho a nuestro pastor, gracias a Dios tengo la bendición de tener una buena relación con mi pastor y siempre es edificante las enseñanzas que él nos da, no solamente domingo, sino entre semana o cuando tenemos la oportunidad de dialogar en persona con él. Pero también he dicho que nuestro principal maestro, nuestro principal mentor, nuestro principal guía tiene que ser el Señor por medio de su Espíritu Santo. ¿Y cómo nos va a hablar el Espíritu Santo? El principal instrumento que va a utilizar va a ser su palabra. Entonces, necesitamos pasar de estar comiendo, tomando lechita espiritual y dependiendo de que siempre otros sean los que nos enseñen, a que esa enseñanza que hemos recibido ya nos ha hecho crecer y que eso nos lleve a pasar a la siguiente etapa en la que ya no dependemos de una mamá que nos dé lechita espiritual, sino de otra etapa en la que ya estamos bajo la guía, bajo la instrucción, la mentoría de nuestro sumo sacerdote, que es el Señor Jesús, que nos enseña la palabra por medio de su Espíritu Santo, o que por medio de su Espíritu Santo nos enseña la verdad que hay en la palabra de Dios, y Él se revela a sí mismo a través de la palabra de Dios. ¿Y quién nos lo revela a través de la palabra? El Espíritu Santo, el Espíritu Santo de Dios. Entonces, esto es necesario que que Dios nos lo recuerde si no lo hemos olvidado, y que si no lo hemos entendido, que lo tengamos, que Dios nos traiga entendimiento para entender que no podemos ser nenes o niños espirituales eternamente, porque estos niños espirituales no pueden proceder hacia la madurez, no pueden alcanzar madurez, necesitan seguir desarrollando en ese proceso de desarrollo, de crecimiento, que los lleve a pasar a la siguiente etapa en donde tengamos una relación personal con Dios y busquemos nosotros a Dios, que tengamos tiempo con Dios a través de su palabra, para leer su palabra, para meditar en su palabra, para estudiar su palabra, para buscarlo a través de su palabra, y que eso irlo retroalimentando a través de nuestros tiempos de oración, de búsqueda, de comunión y de adoración. Una vez que Ana recibió esa bendición, dice que fue a entregar a su niño, pero que entonces ella empezó a levantar un cántico, ¿sí? Por toda la relación y el trato que Dios estaba teniendo en su vida, y estaba obrando en su vida, y estaba transformando y perfeccionando y madurando en su vida. El resultado fue que de su corazón había el deseo de adorar a Dios, y que el hecho de acercarnos a Dios, de conocer a Dios, de experimentar a Dios, de relacionarnos con Dios, llene nuestro corazón de adoración, de alabanza, y que con esa disposición, esa alegría, esa pasión por Dios, vayamos a adorar al Señor. Lo adoremos a Dios en nuestra vida diaria, pero también cuando nos presentamos delante de Dios como iglesia, como cuerpo, tengamos esa disposición de adorar a Dios, y no lo veamos como un tiempo de relleno, o como un tiempo en el que pues puedo no llegar y llego nada más a la pura prédica, aunque a veces ni a la prédica,
y que lo veamos, bueno, esto no es importante, no, porque es una expresión de nuestra comunión con Dios, de nuestra cercanía con Dios, de nuestro diálogo y amistad y relación que estamos cultivando con Dios, ¿sí? Entonces, es muy importante este proceso de crecimiento y de desarrollo en la vida de cada creyente, porque esto permitió que Samuel fuera cuidado desde la primera etapa de su vida, le permitió crecer sano y fuerte para pasar a la siguiente etapa, ¿sí? Y que entonces él empezara a aprender directamente del sumo sacerdote. Asimismo, nosotros necesitamos crecer espiritualmente para pasar a la siguiente etapa y que podamos empezar a desarrollar y experimentar una relación personal con Dios en la que dependamos o busquemos a Dios de manera personal y empezamos a relacionarnos con Él de manera personal y empecemos a depender depender de Él de manera personal y no a través permanentemente de terceros, ¿sí? Pero para ello es necesario, para que una persona crezca, necesita ser alimentada desde que nace, desde pequeño. Por esa misma razón es necesario que nosotros tengamos cuidado de nuestra vida espiritual y que conscientemente busquemos ser alimentados por medio de la palabra de Dios y fortalecidos por medio de la palabra de Dios a través de la verdad de Dios que está en su palabra permanentemente, y que no la tomemos como algo secundario, como algo que no es importante, que algo que no tiene tanto valor, porque sin ella nosotros no podemos crecer, y si no crecemos no podemos madurar y no podemos entonces sembrar esa instrucción, ese alimento, esa vida en los que son padres de hijos, que son papás, poderlo sembrar a sus hijos. Si yo no crezco y no maduro, no puedo sembrar crecimiento, desarrollo y madurez en el corazón de mis hijos. No puedo desarrollar en ellos un corazón que se consagre a Dios. No puedo desarrollar en ellos un corazón que se incline por Dios y se incline hacia su palabra. Y esto es sumamente importante, porque con esto concluyo. En el capítulo 2, la palabra primero desarrolla el cántico de Ana, pero después habla del pecado de los hijos de Elí. Y cuando veamos ese pasaje nos vamos a dar cuenta de cuando nosotros no cuidamos de alimentar, de cuidar, de atender la vida espiritual interior nuestra y la vida espiritual interior de nuestros hijos, aunque tengamos un llamado a ser sacerdotes, aunque tengamos un título de sacerdote, aunque sobre nosotros hay un título de hijo de Dios, de siervo de Dios, si no cuidamos nuestra vida espiritual, nosotros nos podemos corromper, descomponer y apartar de Dios, a pesar de que tengamos un llamado, un servicio, un propósito eterno en nuestra vida. Si nosotros desde pequeños o no cuidamos de estar alimentando nuestro corazón y el corazón de nuestros hijos con la palabra de Dios de manera continua y disciplinarnos a crecer en ella, a fortalecernos en ella y para madurar en ella, corremos el riesgo de que nos suceda a nosotros o a nuestros hijos lo que les sucedió a los hijos de Elí, que el versículo 12 del capítulo 2 empieza diciendo: los hijos de Elí eran hombres impíos que no tenían conocimiento de Dios. Es impactante cómo, a pesar de que eran hijos del sumo sacerdote, dice que eran hombres impíos, es decir, hombres que no tenían en cuenta a Dios, que no amaban a Dios, que estaban alejados de Dios. Y siendo sacerdotes, teniendo un llamado sacerdotal, teniendo un ministerio sacerdotal, estaban completamente corrompidos. Entonces, por esa razón es que Dios nos habla de la importancia de ser alimentados, edificados e instruidos nuestra vida desde que nacemos de nuevo, y que permanentemente necesitamos ese alimento, esa instrucción, esa edificación, esa fortaleza que viene por la palabra y que nos va a hacer crecer para llevarnos a las siguientes etapas de nuestro crecimiento, que nos llevan a la madurez, tanto en nuestra vida como también
eso nosotros podamos ser los instrumentos de parte de Dios para sembrar y alimentar la vida de nuestros hijos o de sus hijos en la carne, de manera que ellos crezcan sanos, fuertes y con un corazón inclinado hacia el Señor y hacia su palabra. Y bueno, con esto concluimos la enseñanza de esta ocasión. Les agradezco por su paciencia y por el tiempo que me conceden en el tiempo de estudio. Creo que me extendí un poquito. Y bueno, quiero para concluir darle brevemente las gracias a Dios y pedirle que Dios siga trabajando y perfeccionando en nosotros la obra que ya inició para gloria de su nombre y para nuestro propio beneficio y edificación. ¿Sí? Bueno, Padre eterno, en el nombre de Jesús esta noche te damos las gracias, Señor, por tu palabra, Señor, porque tú nos instruyes por medio de toda ella, Señor, y es tu Espíritu Santo, Señor, que tú nos has dado a todos tus hijos por medio de la fe en Jesús. Ese Espíritu Santo es el que nos instruye y nos revela la verdad de tu palabra y nos guía por medio de ella y nos trae luz y entendimiento para guiarnos, para corregirnos, para instruirnos, para reprendernos y para instruirnos en justicia, para que seamos continuamente perfeccionados, Señor. Te pido, Padre, que la palabra, Señor, que tú nos has enseñado el día de hoy, Padre, tú trabajes por medio de esa palabra en el corazón de cada uno de mis hermanos que la escuche, Padre, para que la atienda, para que la tome en cuenta, para que medite en ella, con el objetivo, Padre eterno, de que la pongamos por obra, de que la apliquemos, que la obedezcamos y que caminemos en ella, Padre, para que así como, Padre, tú obraste en la vida de Ana, Señor, y una vez que ella fue obediente y cumplió con el voto que ella te hizo a ti, tú la recompensaste dándole un vientre fructífero y productivo, porque después de Samuel le diste 5 hijos más, Padre eterno. Es decir, tú no la dejaste desamparada, sino la hiciste fructífera, la hiciste próspera, la bendijiste y la llenaste de hijos y de alegría y de bendición, Padre. Que así sea en nuestras vidas, Padre, entre tanto que humillamos nuestro corazón y disponemos el corazón para obedecerte, para buscarte y para crecer en ti, en tu persona, a través de alimentarnos y de llenarnos y de fortalecernos permanentemente a través de tu palabra, y que eso nos lleve a desarrollar una relación personal contigo, en que no dependamos de otras personas, aunque siempre van a ser importantes, no las desechamos, pero que el principal instructor y maestro, guía de nuestra vida, seas tú, Señor, y quien nos hable continuamente a través de tu palabra, porque ya tenemos una relación más cercana y personal contigo. Te alabamos, te agradecemos y te bendecimos en el santo nombre de tu amado Hijo, el Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, pues les doy las gracias de parte de nuestro pastor. Nos despedimos, despedimos a todos mis hermanos, me despido de todos mis hermanos que nos han seguido en esta ocasión por medio de esta transmisión. Y bueno, dejo el espacio, el lugar, a nuestra pastora para los anuncios finales. Me dio gusto saludarles, verles y compartir un tiempo con ustedes. Que Dios les bendiga y buenas noches.